Buenas noches. Muchas gracias por asistir a este debate con la ministra María Paula Romo, que es ministra del Interior y ministra de la Política. Gracias, ministra, también por haber aceptado esta invitación de los Pelagatos a debatir sobre el tema de seguridad en el país y la seguridad de los ciudadanos que está a tu cargo. Antes de empezar, queremos expresar como ciudadanos nuestro dolor y pesar por la muerte de Julio César Trujillo. Ese gran demócrata estuvo aquí, en ese puesto, hace un par de meses, y entonces nos dijo que él iba a ir por el país a recoger firmas para que desapareciera el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y dijo que la recogería siempre y cuando su estado de salud se lo permitiera. No fue así. A la distancia saludamos la memoria de Julio César Trujillo, saludamos su compromiso democrático, su sensibilidad por los más pobres del país. Nos unimos los Pelagatos a las voces de todos aquellos que lo consideran un gran ejemplo para el país. Para nosotros, él será siempre un gran ciudadano, un gran ecuatoriano. Por eso me permito pedirles un aplauso a su memoria. Buenas noches, reitero el agradecimiento por la presencia de todos ustedes. Este foro, para las personas que no pudieron venir, la vamos a transmitir a través de nuestras cuentas digitales, a través de nuestra página de Facebook. Ahí nos pueden encontrar como 4 Pelagatos. En Twitter estaremos haciendo un seguimiento del foro. Nos pueden encontrar como 4 Pelagatos 4. Y si desean unirse al debate, pueden hacerlo a través del hashtag debates4P. Al final de este foro haremos las preguntas, así que hay unos jóvenes con unos papelitos. Si tienen alguna pregunta, por favor, la anotan. Esta es el Wi-Fi y la contraseña para los que quieran conectarse, ¿no? En efecto, este foro va a tratar un tema que es muy sensible para los ciudadanos. La seguridad, la inseguridad es un tema complejo y denso, ¿verdad? Hoy pretendemos que la ministra, que lleva 8 meses en el cargo, nos diga cómo cambiará con ella el modelo de seguridad del país. Ahora les invito, vamos a ver un video con algunos de los temas que seguramente serán parte de este debate. Por favor, el video. Hoy se cuentan más historias sobre asaltos en la calle, robos en casas y locales. Hay más noticias de secuestros y homicidios, más casos de extorsión y de trata, más violencia e inseguridad. ¿Todo esto es percepción o realidad? En Ecuador hubo 5.7 muertes violentas por cada 100.000 habitantes en 2018. Es la segunda tasa más baja de América Latina. No es un consuelo. Internamente, en lo que va del año, las cifras de homicidio han crecido en relación al mismo periodo de 2018. De igual forma pasó con el robo a personas y a unidades económicas, el robo de autos y de motos. Sin embargo, las cifras han bajado en hurto, en el robo a domicilios, instituciones educativas y carreteras. La fuerza policial tiene más de 50.000 oficiales y policías que podrían enfrentar estos delitos y problemáticas. ¿Pero en qué se enfoca la Policía Nacional? Tiene que levantar borrachos, controlar excesos de ruido, seguridad de eventos y espectáculos públicos y privados, mediar en conflictos familiares e interpersonales. Debe asumir las consecuencias de las decisiones que ciertos municipios toman sin pensar en la seguridad. Por ejemplo, la hora Borojó. Y los recursos son escasos.
¿Cómo reorganizar el modelo de seguridad para lograr que la policía se enfoque en su trabajo y sobre todo en los crímenes de mayor connotación? ¿Cómo lograr que todos los actores públicos, privados y la misma sociedad asuman su corresponsabilidad para liberar policías de ciertas funciones y así incrementar su presencia en las calles? A lo largo ya de este mes se incorporan formalmente como parte de la Policía Nacional 2.000 nuevos servidores entre oficiales y policías. No solamente es un asunto de más policías, es policía más tecnología, más el trabajo coordinado con otras instancias. La administración de justicia es clave. La visión securitista y los populistas penales judicializan todo. Quieren que por cualquier infracción haya cárcel. Y las cárceles ya no dan más. Hay 40% de hacinamiento y violencia que ha dejado 33 reclusos muertos desde enero del año pasado. Si la solución no es construir más y más cárceles, ¿es posible idear mecanismos de rehabilitación para que no todos los casos terminen en prisión? La policía tiene mucho sobre sus hombros. Y eso que no se ha hablado del narcotráfico, la trata de personas, las mafias que generan cadenas de violencia e inseguridad. La seguridad es un tema complejo. La ciudadanía no está al margen. La violencia social supera a la criminal. 52% de las muertes violentas de 2018 estuvieron en manos de amigos, familiares o personas cercanas a las víctimas. María Paula Romo lleva 8 meses en el Ministerio del Interior. ¿Qué planes tiene para poner el cascabel a la delincuencia? ¿Qué procesos de cambio ha emprendido? ¿Y qué decisiones anunciará hoy para lograr un modelo de seguridad más eficiente? Así el debate está planteado, María Paula. Este debate, como de costumbre, lo vamos a dividir en dos, una parte en la cual Martín y yo haremos unas preguntas a la ministra y, por supuesto, la segunda parte con sus preguntas. Así que les recuerdo que por favor llenen las preguntas, la fichita que les proponen nuestros asistentes y que por favor, si quieren, pongan su nombre, si quieren, y sobre todo escriban clara y concisamente para poder avanzar luego en las preguntas. María Paula, hay un montón de preguntas sueltas que podríamos hacer sobre la policía, su estatus en la sociedad, los salarios de la policía, también su nivel de eficiencia, su nivel eventualmente de corrupción. Pero quizá la pregunta de fondo y que engloba todos esos temas y que nos obliga a hablar de todas estas preguntas es si tú consideras que el modelo de seguridad está en crisis en el país. Hola José, buenas noches Martín, muchas gracias por la invitación, buenas noches a quienes nos acompañan aquí o en el mundo virtual. Me uno a tus palabras iniciales sobre el doctor Trujillo y creo que la mejor manera de honrar su memoria va a ser su ejemplo de compromiso con el país. Creo que ha conmovido a todos en estos últimos días la noticia, el momento, las circunstancias, así que me uno a esas palabras iniciales. Gracias de nuevo por la invitación. El modelo de seguridad en el país. Creo que vale la pena poner algunos datos. Ustedes nos han traído varios datos que son importantes. ¿Está en crisis o no primero? No creo que esté en crisis el modelo. ¿Por qué? Me explico un poco. Siempre el tema de seguridad es un tema delicado y es sensible. Por bien que pudiera ir, que no creo que es el caso, tenemos un pico de inseguridad, sobre todo en los últimos 2 meses, en 9 distritos en particular en el país, y podemos hablar del tema, vamos a hacerlo, pero más allá de este tema, es indispensable tener unos parámetros para comparar, es indispensable poder decir qué tan bien está o no en comparación con realidades similares, en comparación con el año pasado, en comparación con lo que queremos lograr. Entonces, me gustaría empezar por ahí. 45 de las 50 ciudades más violentas del mundo están en América Latina. Ninguna de esas es una ciudad ecuatoriana. 45 de las 50 ciudades más violentas del mundo. ¿Por qué digo esto? Porque discutir el tema de seguridad es distinto en distintos lugares y América Latina es el continente más violento hoy en día. De esas 50 ciudades más violentas del mundo, 45 en América Latina, ninguna está en Ecuador. Ese es un parámetro para tener algunas ideas sobre la situación de seguridad. No nos muestra todo, ese dato no nos muestra todo, no nos muestra los asaltos en la calle, no nos muestra el asalto en el autobús,
no nos muestra el robo a una tienda o estos eventos violentos que hemos visto ya en las pantallas, pero nos muestra el delito más grave de todos, que es el asesinato, las muertes violentas, y ese suele ser un parámetro importante de comparación, entre otras cosas porque no tiene un subregistro, porque no es una decisión saber si la gente denuncia o no. Mientras tanto, por ejemplo, el robo a personas, el robo a domicilios, el robo de accesorios de autos, el dato que tenemos no es el dato de lo que hay, es el dato de las denuncias. Entonces, el dato de muertes violentas es útil para comparar la realidad, la actual, en el tiempo y con otros, porque es lo más grave que puede suceder y también porque no tiene subregistro. En ese caso, la tasa en el mundo, que se calcula por cada 100.000 habitantes, es de 8.2. 8.2 muertes violentas por cada 100.000 habitantes es el promedio de homicidios en el mundo. En América Latina es de 18, 19. En el Ecuador es de 5.7. Entonces, si bien eso no es un consuelo, ustedes lo decían con esas palabras, sí nos sirve como un parámetro para decir cuál es la situación de seguridad en el Ecuador. Ese 5.7, por ejemplo, es incomparable con el 42, 44 asesinatos por cada 100.000 habitantes en varias capitales de América Latina y que además están muy relacionadas con la ruta del narcotráfico conforme se acerca a los Estados Unidos. Es decir, no es la misma tasa la que tiene Chile que la que tiene Guatemala. Entonces, estando nosotros en la situación que estamos, localizados entre los dos principales productores de cocaína del mundo, que son Perú y Colombia, Ecuador está en la mitad, su tasa no es una tasa comparable, su situación no es una situación comparable y entonces eso nos da un primer indicador. Sí, hasta hace algunos años la tasa era la del promedio de América Latina. En el Ecuador también nuestra tasa de homicidios era de 15, de 16 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Estábamos en la media. Desde hace algunos años se ha logrado bajar la tasa y estabilizarla. Y es más o menos en la que estamos ahora. Sí, desde el 2010 baja en forma Así es. continua. ¿Qué se ha hecho para eso? Primero, una política muy fuerte de control de armas de fuego. Las armas de fuego siguen siendo la principal causa de muertes en el Ecuador, en la violencia criminal sobre todo. Entonces, una política muy fuerte de control de armas de fuego, una estrategia de seguridad enfocada en desestructurar organizaciones delictivas y en atacar mercados ilegales. Y estas dos cosas son estrategias que dependen de la policía, que no creo que nos corresponde atribuirnos a los ministros en particular. La policía es una de las instituciones más antiguas del Ecuador y es una policía que tiene un plan claro desde hace algún tiempo. ¿Cuáles son los aportes o cuáles son las novedades? ¿En qué estamos trabajando ahora? Que creo que es también parte de la discusión. En la necesidad de mirar que cuando ya hemos logrado una tasa que en muertes violentas alcanza no solamente los estándares de los mejores países de América Latina, sino uno de los objetivos que se había fijado la propia policía y la planificación nacional. Ahora la pregunta es cómo podemos mejorar en esto y en otras cosas. El año pasado tuvimos más asesinatos por violencia social que por violencia criminal. ¿A qué me refiero? A que las personas que se asesinan en una riña, en un escenario deportivo, como resultado de violencia intrafamiliar, o incluso el asesinato de niños como resultado del castigo físico de sus padres. El año pasado tuvimos 19 niños asesinados a manos de sus padres o sus padrastros. Este dato ya no es solamente un problema de la policía, sino que hay que pensar cómo vamos un poco más allá. Y también, otra de las cosas que ustedes decían aquí, cómo hacemos para que una policía especializada, preparada, ejemplo en América Latina por algunos de estos datos de los que estamos hablando, se pueda dedicar a hacer una intervención más inteligente y más estratégica, liberándose de otras tareas. Ejemplo, para un clásico del astillero, la policía destina más o menos 2.000 personas para ir al estadio. Son 2.000 policías que dejan de estar en lugares en donde podríamos y deberíamos estar. Temas electorales. Tuvimos una provincia en donde el conteo de votos duró casi un mes y medio después de las elecciones. Tuvimos entre 600 y 800 policías destinados a cuidar el recinto en donde estaba el material electoral. Por cierto, a ese recinto entró hasta un camión con explosivos en esos días.
Esa es una provincia en donde tenemos, por ejemplo, un pico de muertes violentas en estos últimos 2 meses. Conciertos, partidos del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol, retiro de libadores, son cosas en donde podríamos tener un abordaje diferente y hacer que la policía especializada Ahora, si te parece, entre otros delitos. Después de este, digamos, primer diagnóstico tuyo, si te parece, podríamos tal vez dividir el debate en 3 cosas, si te parece. Uno es la policía como institución, la otra es la relación de la policía con las instituciones, judicatura, municipios, etcétera, para ir en el sentido que estás planteando. Y el tercero podría ser el tema ya de la policía versus la sociedad. Entonces, tal vez arranquemos con la policía como policía. Sí, sigo. ¿Tú consideras que hay, empecemos por el tema de los, hay muchos policías, hay suficientes policías, tiene que haber más policías, porque estamos partiendo de que hay más o menos 50,000 policías. Ya. Entonces, ok, ¿hay suficientes o porque mucha gente reclama que haya más? Entonces, ¿hay posibilidades de que haya más? Es una pregunta importante porque ¿cuántos son suficientes? Hay más o menos un estándar, Naciones Unidas habla de 2.8 policías por cada 100,000 habitantes, en el Ecuador eso es lo que tenemos, 2.8, 2.9 por cada 100,000 habitantes. Pero América Latina es la región en donde la tasa es más alta. El promedio en América Latina es 3.7 policías por cada 100,000 habitantes. ¿Cómo se explica que en el lugar en el que hay más policías sea el lugar más violento del mundo? Es porque el número de policías no es la única respuesta, porque también tiene que ver con mercados ilegales, porque también tiene que ver con patrones culturales de muchísima violencia que, por ejemplo, son los de América Latina. ¿Tenemos suficientes policías? Yo diría que sí, aunque a cada lugar que uno va le dicen necesitamos más policías y necesitamos más patrulleros y queremos un UPC en el barrio, en la manzana. No necesariamente, necesitamos una intervención más inteligente y necesitamos que los policías que tenemos puedan hacer mejor su trabajo. Pongo un ejemplo concreto, microtráfico en las escuelas. Los policías no entran a las escuelas, esa es otra discusión, ¿no es cierto? Es otro abordaje. Pero mucho de la venta de drogas en las escuelas se da en la entrada o la salida de las escuelas, en la entrada o la salida de los colegios, en donde necesitamos que los municipios regulen las ventas informales. Porque una calle limpia en la puerta de la escuela se controla de una manera y una calle llena de vendedores que no sabemos qué están intercambiando con niños de 7 o de 8 años se controla de otra manera. Este es un proyecto que se ha trabajado también con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación y hoy estamos animándoles a los alcaldes que además están inaugurando en sus oficinas y que en muchos casos el tema de seguridad es una demanda prioritaria, diciéndoles, muy bien, nosotros ponemos más policías, ustedes pongan las ordenanzas, porque no hay número de policías que alcance si no hay una regulación sobre el uso del suelo, si no hay una regulación sobre ventas informales, si no hay regulación sobre venta de bebidas alcohólicas, si no hay regulación sobre el horario en el que se venden bebidas o los lugares en el que se venden bebidas. Entonces, no es solamente un problema de número, en número la policía tiene 50,000 personas en este momento y una proyección porque crece todos los años, todo el tiempo están entrando policías. Pero perdón, al principio, ministra, usted dijo que no había una crisis en el modelo, pero si vemos estas cosas que usted está diciendo, que la policía se dedica, muchas veces tiene que invertir sus esfuerzos en otras cosas, etcétera, uno podría decir que el modelo de seguridad sí es un modelo que no está funcionando como debería ser lo ideal. ¿No es lo ideal plantear un nuevo modelo de seguridad en base a estas cosas que usted mismo dice? Sí, creo que el modelo puede funcionar mejor, creo que hay muchas cosas que se pueden hacer mejor, pero la verdad es que tenemos un modelo que da resultados importantes, significativos. No se puede subestimar, por ejemplo, el haber logrado la reducción que se ha logrado en homicidios. Esto no significa que no nos demos cuenta, que no sea una preocupación diaria todos los otros delitos y cada cosa que sucede en el país, pero me parece que es también reconocer el aprendizaje que ha tenido la policía, que no es menor, la especialización que ha tenido la policía, que no es menor, el manejo de una cosa programada, sistemática, que es muy importante. La policía cuenta, lo que ustedes mostraban hace un momento, es un cuadro de mando integral.
nosotros podemos saber todos los días en dónde, a qué hora, qué está sucediendo. Por supuesto, eso sirve para hacer un mejor trabajo, y también para mirar cómo se mueven algunos delitos. Creo que nada de eso debe subestimarse, pero podemos hacer un mejor trabajo, y por eso hago la distinción entre no estar en crisis, pero sin duda hay cosas en donde podemos tener mejores Lo que resultados. nosotros tal vez estamos planteando es cómo renegociar ese modelo, cómo rehacer ese modelo. Entonces, una precisión. Tú decías, no hay posibilidades, o sea, no va a haber más policías. Sí, creo que siempre es una hay más decisión. policías. No, siempre hay más, porque todo el tiempo los policías entran y salen de la institución. No por eso, pero digo, como plan, vamos a, o sea, tú le puedes decir al país hoy va a haber 55,000 policías en el año, al final del año. Sí, podemos decirle que vamos a tener 200 o 300 oficiales más en 4 años, porque son los que acaban de entrar pero esa ahora. es la cifra. Claro, Entonces, es que todo el tiempo están en formación. Los oficiales se forman durante 4 años y su formación es un equivalente a una licenciatura. pero Y estamos los hablando de una policías, cifra relativamente pequeña, no es que va a crecer en volumen. es que los policías, los técnicos operativos, sí vamos a tener probablemente 1000 más en 2 años. Y ahora mismo los tenemos en formación. Pero no es que está previsto un gran ingreso, algo masivo, como si tuviéramos una necesidad realmente escandalosa. Ahora, sino es la programación regular. Entonces, veamos, por ejemplo, con el ejemplo que tú planteaste de lo que pasa con el caso del Barcelona, por ejemplo, un partido. La pregunta podría ser en ese caso, ¿van a liberar, el ministerio tuyo va a liberar policías de tareas que en este momento los están distrayendo de su función primordial? Sí. ¿Qué es lo que estamos planificando? Lo que estamos planificando, y hemos ya avanzado en muchas conversaciones, es la corresponsabilidad de los otros actores. Es decir, en el caso de los conciertos, en el caso de los partidos de fútbol, lo ideal sería, la Federación Ecuatoriana de Fútbol se hace cargo de una parte de la seguridad, es decir, seguridad privada para un concierto, seguridad privada para un partido de fútbol, y la policía se hace cargo, por supuesto también, porque no es la misma actuación la que puede tener, pero podríamos tener 300 policías en lugar de 2000 y una parte que tenga que ver con la regulación de la seguridad privada. Asientos numerados y cámaras dentro de los estadios ayudan a identificar qué personas tienen un comportamiento de vandalismo, por ejemplo, porque la discusión sobre violencia en escenarios deportivos no es nueva ni se da solamente en el Ecuador. Eso ayuda a hacer un trabajo más eficiente que no necesariamente ¿Esto es una idea o esto es un plan, esto es un proyecto, esto está en proceso? Sí. Se está discutiendo en la Asamblea Nacional ya un tema sobre seguridad en escenarios deportivos. También en la Asamblea Nacional se está discutiendo una reforma al Código Penal sobre porte de armas blancas. Este es un dato interesante. Si la policía, por ejemplo, sale ahora mismo y hace una revisión aquí en la calle y encuentra personas con navajas, con cuchillos o con machetes, no puede quitárselos. Solamente se los puede quitar si es que han sido utilizados para asaltar a alguien o para amenazar a alguien. Pero si yo estoy por la calle caminando con un cuchillo, no me lo pueden retirar. En Quito, la cantidad de asaltos con armas blancas se han multiplicado. Si nosotros como Policía Nacional podemos retirarlas en una revisión regular, porque no se explica que alguien normalmente camine por la calle con un cuchillo, entonces eso también nos va a ayudar a controlar algunas cosas. Sí, varios de estos temas están en proyecto. Y en el tema de los municipios, solamente para cerrar, en el tema de los municipios tenemos ya preparado un convenio. Por cierto, ha sido mal interpretado. La semana pasada salió una noticia en donde decían la policía le va a entregar una parte de la seguridad y que los municipios se hagan cargo. De ninguna manera. Uno de los grandes errores cometidos en algunos países de América Latina fue esta idea de descentralizar policías. La policía es una institución central, desconcentrada, pero centralizada y que le corresponde al gobierno nacional. Pero convenios de gobernanza de la seguridad, que sea compartida con los municipios, por supuesto. Tenemos municipios que tienen sus propias cámaras de seguridad con tecnología incompatible con la vigilancia de la Policía Nacional. Entonces, por supuesto que tenemos que entrar a coordinar con los municipios y tener un modelo de corresponsabilidad. Esta idea para los partidos de fútbol, los estadios también
se le aplicaría, por ejemplo, para conciertos y espectáculos públicos? Así debería ser, sobre todo para los que son espectáculos públicos pagados. ¿Sí? Si son espectáculos públicos pagados, una parte de ese costo debería cubrir una parte de seguridad privada. ¿Esto cómo se lo va a concretar? ¿A través de una ley, un acuerdo, un pacto con la sociedad civil? ¿Cuál es la idea? Uno de los temas anunciados en el Acuerdo Nacional es una mesa de seguridad. Estamos invitando alcaldes, asociación de municipalidades, porque en algunos casos la regulación tiene que hacerse municipio por municipio, pero en otros se va a hacer a través de un acuerdo ministerial, porque las intendencias que dependen del Ministerio del Interior tienen que dar los permisos. Entonces, si las intendencias tienen que dar los permisos, bien pueden, por ejemplo, pedir como uno de los requisitos que se haya contratado algún mecanismo de seguridad. Esta es una posibilidad que estamos muy cerca de concretar ya. Ya, pero claro, a nosotros lo que nos interesaría, creo que a los ciudadanos, es saber, esa no es una idea que está en la mesa, es una idea que está en proceso de negociación. Es decir, podríamos pensar que en un tiempo los espectáculos aquellos que lo organizan van a tener que hacerse cargo también en sus costos de la seguridad del espectáculo, de la gente que va. Así tiene que ser, y está en camino. Ahora, lo que es muy importante es que necesitamos también otra disciplina. Tenemos alcaldes que el día de su posesión hicieron eventos públicos para los que no tenían permisos. Entonces, ¿de qué nos sirve que la intendencia mejore sus requisitos si tenemos municipios que programan las fiestas, por ejemplo, de la localidad, las fiestas populares, sin sacar permisos de intendencia? Eso multiplica el trabajo de la policía. El día del cierre de campaña, en las elecciones seccionales anteriores, en la provincia de Manabí, tuvimos 700 cierres de campaña simultáneos. Entonces, realmente necesitamos ordenarnos todos. De lo contrario, no hay policía que alcance. Si es que se va a hacer un evento público, si se va a hacer una fiesta popular, la policía tiene que hacerse cargo de eso, pero necesitamos una programación, necesitamos los permisos. Y si son privados y son pagados, con más razón tenemos capacidades de controlar, y esto está prácticamente listo. Lo que tenemos que hacer es informarlo para que no tengamos unos primeros días o unos primeros meses de eventos clausurados, porque no hay toda la idea de que esto va a ser parte de la organización. Ahora, igual cosa con los partidos. Ahora, hay alcaldes que hacen promesas, y aquí estuvo en el último foro el alcalde Yunda de Quito, y él ya habló contigo y ya lo hizo público, que quiere prolongar ya no la hora zanahoria, sino la hora borojó. Eso suena bien, pero lo que quisiera preguntarte es, ¿eso qué costos tiene, qué logística trae? ¿Y cuál es la interpretación que tú haces? ¿Eso va a ser posible? ¿La policía tiene que hacerse cargo de esas horas? ¿O el alcalde, al hacer esa promesa, tiene que también, de alguna manera, tener en cuenta qué costos eso representa para la alcaldía? Sí, esto es muy importante. Los horarios en los que se permite que estén abiertos los lugares de diversión, los horarios en los que se permite el expendio de bebidas alcohólicas, tienen relación directa con los hechos violentos en cualquier lugar del país. Permítanme ponerles un ejemplo. Carnaval suele ser el feriado más violento del país. Navidad es un feriado tranquilo. Año Nuevo tiene más violencia que Navidad. Carnaval, el más violento. Es una fiesta relacionada con los excesos, con la celebración, con los tragos. El año pasado tuvimos 30 asesinatos en el feriado de Carnaval. En este año tuvimos 10 muertes violentas en el feriado de Carnaval. Es una reducción muy significativa. ¿Qué pasó? Los horarios de diversión fueron controlados. El último día de Carnaval, los horarios de los centros nocturnos fueron como de un día regular de semana, y por supuesto, policía, intendencias, comisarías, todo el mundo estuvo en la calle controlando las fiestas y la venta de alcohol. Esto es lo mismo que nos va a pasar en cada lugar en donde se pretenda movilizar esto que se llama las economías de diversión, las economías nocturnas. Pero ¿y si entramos al caso de la hora borojó? O sea, la hora borojó no es una muy buena noticia que digamos, de acuerdo a esto. No es una muy buena noticia en materia de seguridad, pero podemos intentarlo, que es lo que yo le dije también al alcalde Yunda cuando le invitamos a la comandancia y le mostramos las cifras en Quito. Quito tiene, en comparación con el mismo periodo del año pasado, 12 muertes violentas menos.
Es decir, en Quito han subido el número de robo a personas, ha bajado el número de muertes violentas y hay otras cosas que están controladas. Y yo se lo mostraba al alcalde. Yo le decía, mire, si es que queremos ensayar, flexibilizar los horarios, hagámoslo, pero tiene implicaciones. Por ejemplo, transporte público. ¿Quién asegura transporte público en la ciudad para que ampliemos los horarios de diversión? Porque si no hay manera de transportarse a estos lugares, también la inseguridad va a crecer, cómo las personas se movilizan. Seguramente eso va a obligar a ser más claros en qué zonas se puede y en qué zonas no. Ordenanzas para insonorizar esos barrios, si es que tienen alrededor residencias, eso es necesario. Y también cuál va a ser el papel que van a jugar los funcionarios municipales de control. Porque en el caso de la policía, y por aquí tengo el dato porque lo traía, creo que es un tema importante, la policía el año pasado respondió 3.300.000 emergencias en todo el año. Y de estas temas de desorden público son casi el 70% de las emergencias, que no son delitos, son el 70%. Un buen número de esas son o peleas callejeras o levantar libadores. Entonces, si vamos a tener más horas de fiesta, más horas de venta de alcohol, significa que va a haber mucha más demanda de este tipo de actividades y eso la policía no se puede dar abasto sin una planificación apropiada. Y costos también. Así es. Pero un poco, a ver, te invito a hacer un poco de respuestas cortas en esto porque quisiera tener ciertas precisiones. Uno, lo de la policía, lo de la hora Borojó va. Lo de la hora Borojó lo podemos negociar por un tiempo y probar cómo va. Si el municipio garantiza que salen los municipales, que va a haber transporte público y que vamos a tener una zona delimitada, podemos flexibilizar el tema de los horarios durante 2 meses y mirar y comparar los datos. Si es que los datos nos dicen que somos capaces de manejar esta nueva realidad, lo hacemos. Si es que los datos nos dicen que se disparan los asaltos o los asesinatos, que sería peor, entonces tenemos que volver a poner las restricciones de horario que demuestran dar resultados. ¿En tu ministerio hay un balance de qué implicaría esto en costos para la policía? Bueno, lo que nosotros tenemos son unos costos por horas, pero implicarían multiplicar los turnos y probablemente desatender otros lugares. Pero no hay una cifra. No tengo una cifra ahora, pero parte de la discusión es que ahí los agentes municipales tendrían que asumir parte de la responsabilidad ahí. En este tema, relacionado con este tema, hace poquito la Asamblea aprobó una resolución pidiendo que las Fuerzas Armadas salgan a patrullar. ¿Tú eres de la opinión de que esa es una medida que funciona, que es viable, que puede ayudar en esto de la hora Borojó, de estos problemas urbanos? En la hora Borojó y en el patrullaje urbano, no. Las Fuerzas Armadas tienen unas tareas específicas. Me parece muy importante que contemos con las Fuerzas Armadas para ciertas cosas puntuales que también nos pueden ayudar a liberar policías que sí tienen el entrenamiento para tratar con ciudadanos. Ejemplo, minería ilegal. Ese es un ejemplo claro de en donde las Fuerzas Armadas pueden y deben participar y nos permitiría liberar policías para hacer sus tareas regulares. Por ejemplo, perímetros de las cárceles. Eso es algo en lo que la policía destina más o menos 2.000 personas sin que sea la responsabilidad de la policía, el tema penitenciario. La responsabilidad es de guías penitenciarios, pero en este momento destinamos entre 1.500 y 2.000 policías para cuidar el primer filtro de ingreso a las cárceles y los pabellones de máxima seguridad. Si, por ejemplo, las Fuerzas Armadas pudieran hacerse cargo del primer filtro de cárceles, eso permitiría liberar policías, inclusive para apoyar en tareas de seguridad dentro de las cárceles. Lo han empezado a hacer solamente en el perímetro sin hacerse cargo todavía del primer filtro. ¿Tú eres favorable a que, o sea, esto ya es un pedido de negociación en el gobierno, que los militares se hagan cargo de ese anillo de seguridad? Del primer filtro, sí, eso nos permitiría liberar policías, que por ejemplo participen de una manera mucho más intensa en el tema de control de contrabando que coincide con fronteras, y los 20 kilómetros de frontera son responsabilidad específica compartida, bueno, dependiendo de la tarea de Fuerzas Armadas. Control de armas también es una responsabilidad de Fuerzas Armadas. Podemos trabajar mucho mejor en el tema de control de armas con Fuerzas Armadas. En actividades específicas sí, en actividades de policía hay que ser muy cuidadosos y en eso nosotros estamos conscientes. Incluso cuando se planteó el debate en la Asamblea Nacional,
Yo comprendo la alarma que causa cuando dicen que las Fuerzas Armadas salgan a hacer labores de policía, pero eso no va a suceder, no es lo que estamos discutiendo. Lo que estamos discutiendo es que participen en tareas de seguridad, pero de acuerdo a sus funciones específicas, sin que esto implique el tema del patrullaje y del contacto diario con ciudadanos, porque es una formación diferente. Tú dijiste que la violencia social es por el momento la que más aumenta, la que se ha convertido en el peor de los problemas ahorita de la seguridad, pero ese es un problema que aparentemente no tiene que ver la policía, o sea que no, entonces por ahí no tampoco es la solución, el avance en ese sentido sería más complicado. Sí, el avance en ese sentido es más complicado, pero no por eso podemos dejar de hacerlo, porque ese es el drama cotidiano más común para los ciudadanos. O sea, si el Estado está trabajando para que estemos seguros en la calle, algo tiene que hacer para que estemos seguros en las casas. Pero en este mismo momento, según las estadísticas, la casa es el lugar más peligroso para las mujeres y para los niños. Las casas son más peligrosas que las calles en términos de violencia cuando uno mira las estadísticas. No podemos quedarnos quietos frente a eso, pero tampoco podemos pensar que ahí la respuesta son más policías. Ahí el tema sí es educación, el tema sí son los servicios de protección. Miren, por ejemplo, el caso del niño en Durán hace algunos días que fue detenido su padre y su madre porque lo negociaban en temas de trata con fines de explotación sexual. Es un niño de 2 años. Ahí, claro que es necesaria la intervención de policía, pero una vez que detiene al padre, la discusión es la madre qué papel cumple. La madre cometió un delito, la madre cometió una falta de omisión porque ella retiró la denuncia, pero más allá de eso es ¿qué sistema de protección acoge a ese niño? ¿Qué sistema de protección lo acoge? Pero podríamos, evidentemente podríamos ver ese tema dentro del contexto de lo que ocurre con las llamadas al ECU 911. Así es. Porque eso es lo que en general no diría que distrae, pero si uno mira las estadísticas, esos llamados tienen, primero, libadores. Eso tiene más de 300,000, casi 350,000 llamadas por libadores en el año. Segundo, el tema de los escándalos. Tercero, las agresiones a personas. Cuarto, los ruidos molestosos. Y quinto, la violencia intrafamiliar de la cual tú acabas de hablar. Entonces, esos son los 5 ítems más grandes que ocupan un montón de tiempo a la policía. Y cada ciudadano no puede pretender tener en cada hogar un policía. Entonces, aquí el tema sería, primera pregunta es cómo discriminar y cómo piensas tú que se debe organizar la policía frente al ECU 911 y los requerimientos. En un principio, el ECU 911 es un proyecto que sale de la central de comunicación, de la central de llamadas de la policía. Luego se especializa como un centro de atención de emergencias que hace las derivaciones a bomberos o a policía o a una ambulancia, dependiendo de lo que se necesite. Pero aún así, el 70% de las llamadas al ECU 911 hoy son atendidas por la policía. Entonces necesitamos un trabajo mucho más coordinado. En este momento, en algún momento el ECU hasta hace algún tiempo, el ECU dependía del Ministerio del Interior y tenía una relación más cercana con la policía. Hoy está en el sistema de riesgos, nosotros somos parte del directorio del ECU, pero se necesita una mejor coordinación. Todos los ECUs a lo largo del país, todas estas centrales de emergencia tienen personas de la policía también atendiendo emergencias. ¿Coordinación entre quién y quién? Bueno, somos parte de un directorio del sistema de emergencias del país. No, pero digo, estoy pensando en cómo liberar policías frente a todas estas llamadas de ruidos molestosos, etcétera. Eso no requiere un policía. ¿Cómo solucionar ese problema? ¿Cómo solucionar esto? Ahí, por ejemplo, el camino es el contrario. Lo primero es pedir que no se hagan nuevas ofertas de emergencia que involucren a la policía. Hace algunos meses, al terminar el periodo del alcalde anterior, se lanzó una aplicación de llamadas de emergencia, otra aplicación, que no es la del ECU. Y eso significa subir la cantidad de demanda descoordinada de policía. Esto es parte de lo que estamos trabajando. No puede tener cada municipio su propio sistema de llamada si al final lo que va a hacer es derivar a la policía. Pero hay municipios que lo hacen. Hay centrales que lo hacen, hay organizaciones que lo hacen y tenemos discusiones inclusive con el ECU de la necesidad de coordinar eso porque la policía es el gran prestador de servicios del ECU. Pero ahí la pregunta también es, por ejemplo,
desde el tema municipal. ¿Hay regulaciones sobre el tema de ruidos molestos? ¿O necesita ir la policía cada vez que el vecino sube el volumen? No hay una manera de multarle con una ordenanza para que aprendamos que tenemos que parte de la convivencia de respetar al otro. Estamos trabajando en un proyecto también de ley que podría darle facultades a intendentes, a comisarios, de hacer este tipo de atenciones, de atender este tipo de emergencias, de ir e imponer una multa para que no sea la policía la que va directamente. Es un proyecto de ley de convivencia ciudadana. Hay un ejemplo interesante de una ley recientemente aprobada en Colombia en ese sentido. Ahora, hay ejemplos en Europa de lo que se llaman las mediaciones vecinales, que descarga parte del trabajo de la policía en los vecinos que se organizan o en mediadores que son nombrados y que son reconocidos en los barrios, etcétera. Entonces, porque, a ver, creo que no me siento conforme con la respuesta que nos diste sobre cómo van a organizar para liberar gente frente a todas estas llamadas que se antojan por mil y un motivo, y en la estadística dice que todos estos casos no son fundamentales. Por ejemplo, el tema de los libadores. Obviamente que recoger a un libador a tal hora de la noche puede ser salvarle la vida, pero si hay más de 300.000 llamadas por libadores y la policía tiene que ir a recoger borrachos, o sea, ahí hay un problema. ¿Cuál es la solución que estás viendo en ese tema? Y no solamente hay un problema, sino que yo, que trabajo todos los días con policías, hay veces que los policías dicen: yo prefiero ir a una llamada por un robo, que es para lo que estoy entrenado, que levantar borrachos y tener que llevarles en el patrullero y luego lavar el patrullero. O sea, pero ahí está la pregunta también de nuestra capacidad de disciplina como sociedad, como personas. Es decir, que esa cantidad de libadores, de desorden, de volumen, también nos dice: vivimos en una sociedad en donde tenemos una gran dificultad en pensar en el otro y en tener unas medidas de control, de disciplina, de horario. Los municipios pueden ser una parte, sí, estas facultades para comisarios, para intendentes, la posibilidad de multar, pero ahí también está el tema de lugares y horarios de expendio de bebidas alcohólicas. Pero me parece que habría que liberar a esos policías y depurar de alguna forma este sistema de llamadas. Me preocupa un poquito que no haya un plan para eso, que no haya una idea para salir de este problema. Para liberar policías. Es que esto es probablemente uno de los temas más delicados, porque, por ejemplo, ¿cómo una persona, un operador, una operadora de la central de emergencias puede diferenciar cuando un caso de violencia doméstica tiene el potencial para convertirse en un asesinato, en un femicidio? ¿Cómo puede diferenciar un operador? No hay manera. De hecho, la policía ha aprendido muy duras lecciones en este tema. Nosotros no habíamos tenido ningún caso que una llamada de violencia doméstica termine en un asesinato en la mirada de la policía. Hoy, la policía, cuando tiene una llamada de violencia doméstica, que lo primero que hacía era mediar, hoy la policía lo primero que hace es desarmar, es vigilar si el agresor está armado. Esto es algo que nunca había sucedido, pero tenemos experiencias que, aunque sea una, nos dice: esto puede suceder, y un caso de una discusión doméstica puede terminar en un asesinato. Entonces, es muy difícil que la policía discrimine, que el operador discrimine cuándo debe o no debe atender una emergencia. Ahí sí tenemos que hacer un llamado a cuando el ciudadano tiene que discriminar cuándo debe o no hacer una llamada de emergencia, cuándo debe llamarle a la policía para que venga a bajarle el volumen al vecino o no. Y por supuesto, creo que también deben ser muy severas las sanciones para quienes juegan con estas cosas. Hoy, durante la misa del doctor Trujillo, tuvimos 4 amenazas de bomba. 4 amenazas de bomba. Eso significa movilizar unidades especializadas, movilizar gente que es experta en explosivos, desalojar edificios. Esto no puede quedarse en la impunidad. Tuvimos un caso así en Imbabura hace algunos meses y estamos siguiendo el proceso para que la persona que hizo una llamada de emergencia falsa, que nos obligó a movilizar al GIR, un helicóptero, y a desalojar una universidad, que esta persona sea sancionada. Creo que eso también es un mensaje importante. Nosotros debemos cuidar en qué casos debemos o no llamar a la policía. Creo que eso también es parte de la responsabilidad del otro lado de la vereda.
Resulta muy difícil cuando un operador o un policía decida si atender o no una emergencia, porque cosas que no parecen tan graves o llamadas que no parecen tan graves pueden luego desencadenarse incluso en María Paula, asesinatos. hay muchísimos temas y supongo que hay muchísimos temas, tema narcotráfico, el tema minería, trata, etcétera, que son temas tal vez que nos parecen un poco distantes del robo en la calle o del asalto, pero que generan cadenas de violencia muy grandes en el país. Solo una pregunta en ese punto es, ¿qué medidas específicas estás tomando en el ministerio para que todo esto que se llama la inteligencia, que es una forma de combatir estos grupos mafiosos, y lo que ustedes llaman persecución selectiva, la policía creo que lo llaman así, ¿qué medidas específicas hay para aumentar la capacidad de inteligencia y por supuesto que la policía intervenga para desarmar todo ese tipo de amenazas en el país? Sí, algunas cosas concretas. Este año hemos hecho 2 llamadas para la capacitación de las unidades especializadas. Unidades especializadas como el GOE o como el GIR, que tienen una llamada, una entrada de una vez al año, dentro de la propia policía, evidentemente. Quien entra a una unidad de esas ya es parte de la policía. Este año estamos haciendo 2 llamados para formar el doble de unidades especializadas. Estamos movilizando personas a lo que se conoce como interagenciales, es decir, que junto a la policía preventiva, que junto a la policía investigativa tengamos unidades de inteligencia para desarticular estructuras, no solamente para responder a un asalto, a un robo, a un delito, sino para estudiar las estructuras criminales, porque al final del día es un problema de economías ilegales también. Entonces, estamos trabajando en interagenciales en cada localidad. Hasta hace algunos meses teníamos interagenciales solamente en determinadas zonas. En este momento estamos trabajando para que todas las zonas tengan interagenciales, es decir, una unidad de trabajo conjunto entre las distintas áreas de la policía que incluyan inteligencia, y estamos aumentando la cantidad de personas destinadas a hacer ese tipo de trabajo. Hay un tema que se volvió muy sensible en la sociedad. Fue a partir de lo que vimos, lo que ocurrió en Ibarra, un lamentable crimen donde se vio que la policía no se sentía muy segura de su capacidad de utilizar la fuerza. Esas imágenes, similares a esas imágenes, se han recorrido redes sociales, se ha visto gente golpear a policías, se ha visto en prisiones reos con armas blancas perseguir a guardias. ¿Qué tan conscientes son de ese problema, del problema de la seguridad que siente la propia policía sobre su capacidad de usar la fuerza? Se ve que es un tema que está latente, ¿no? Sí, es un tema latente y es un tema sensible, y permítanme contarles un ejemplo y luego contarles lo que estamos haciendo también. En primer lugar, el trabajo de un policía es un trabajo de mucha exposición al riesgo y a la violencia, y eso es algo que todos los policías tienen conciencia. Pero si me permiten interpretar de alguna manera lo que se vive al interior de la policía, no es tanto el temor a cómo pueda responder un delincuente, perdón por simplificar así, como lo que puede pasar luego con los abogados. Siendo abogada, creo que los policías nos tienen más miedo a los abogados que a los delincuentes. Me explico. Hace algunas semanas, tal vez ya un mes, en Sucumbíos, un grupo de 6 policías del GOE, el Grupo de Operaciones Especiales, acude a un llamado y evita un femicidio. Llega a una casa en donde un sujeto, un hombre, estaba sujetando a su hijo, tenía un cuchillo clavado en el niño, no profundamente, pero el niño tiene un corte en el estómago, tenía el cuchillo clavado en el estómago, tenía otro niño pequeño, y la esposa que hizo la llamada era la que quería que lo saquen de ahí. Efectivamente, el GOE liberó al niño, neutralizaron a este señor, lo detuvieron, lo esposaron, y el señor murió horas después en el hospital. La autopsia tiene diferentes e incompatibles causas de muerte. El examen toxicológico habla del abuso de 3 sustancias distintas. De todas maneras, la Fiscalía sigue un proceso investigativo normal. Hubo una persona que murió luego del procedimiento, es normal que la Fiscalía haga un proceso, pero libera a los policías para que esperen ese proceso en libertad y haciendo su trabajo. Unos días después,
La viuda tiene 5 abogados y los abogados no reciben un pago, sino que cobran por resultado de éxito y lo que quieren es una indemnización de los policías. Y los policías ahora enfrentan un proceso penal que ya no es el proceso de una investigación de la fiscalía, sino que hay una acusadora, que es la viuda, que los acusa de asesinato, ejecución extrajudicial y exceso en el uso de la fuerza. Entonces, este tipo de cosas, que creo que debemos pensar cómo la administración de justicia también evite esos abusos, este tipo de cosas causan una gran preocupación entre los policías. ¿Qué hemos hecho? Lo que hemos hecho es encargar, ordenar a las gobernaciones que sean las responsables del patrocinio judicial de los policías procesados por acciones derivadas del uso de la fuerza en el ejercicio de su trabajo. No un juicio de alimentos, no, pero si por ejemplo alguien es demandado por usar la fuerza, la gobernación en cada provincia tiene que garantizarle la defensa. Ya estamos trabajando en esto, en algunos lugares con más éxito que en otros lugares todavía tenemos la preocupación de policías que dicen, la calidad de la defensa que me ofrecen no me convence, pero estamos ofreciéndole defensa y estamos trabajando para que tengamos los estándares más altos para hacer ese tipo de defensa, pero es un riesgo que a veces a algunos policías les hace pensar si actuar o no, pero también quisiera yo decirles que esa no es la generalidad. Tenemos policías que actúan todos los días, de todas las maneras, que son cuidadosos también. No tenemos una policía que sale o que el problema de nuestra policía es el exceso en el uso de la fuerza. Tuvimos un caso que yo siempre pongo de ejemplo en El Oro, de un policía asesinado, al que varios policías le siguieron luego del asesinato de su compañero, lo tuvieron en la mira, le dispararon, pero le dispararon en la rodilla, un tiro en la rodilla, y lo detuvieron. Es decir, no tenemos una policía que incluso luego de un asesinato a uno de sus compañeros sale a ejecutar personas. Tenemos una policía que actúa en la mayoría de los casos con bastante responsabilidad. Tal vez mi última pregunta, yo creo que ya vamos a pasar a las preguntas de ustedes, y adelanto que se quedan en el número de temas, pero bueno, así es el tiempo y así son estos temas. Cuando se trata de temas tan complejos y a veces cuyas decisiones o soluciones se han atrasado en el tiempo, que no nos queda ahorita sino perfilar así. Y yo quería en ese punto, María Paula, plantear el tema que incluso tú has evocado en algunos medios, que es el tema institucional que se deriva de la relación, de alguna forma, de, digámoslo así, de dos instituciones, que es por un lado la policía y por el otro lado la judicatura, porque tú misma te has quejado de que hay, recuerdo un video que incluso pasamos en Cuatro Pelagatos, donde tú decías, después de 5 o 6 meses se detuvo a un número grande de cabecillas de unas organizaciones y los jueces lo soltaron. Entonces, lo que quería allí no es un diagnóstico, ya lo conocemos, sino ¿qué estás haciendo tú específicamente con la judicatura para que este tipo de cosas por lo menos se mengüen y que podamos asistir institucionalmente a superar ese tipo de problemas que conllevan en el fondo, en muchos casos, la corrupción de jueces? Bueno, corrupción y también interpretaciones completamente erróneas, y estamos trabajando en ambas cosas. Una cosa, tuvimos ya una reunión con el mando de la policía y el Consejo de la Judicatura para explicarles en dónde tenemos nuestros mayores problemas en esa relación, y también hemos podido planteárselo a la fiscal general. Ejemplo, hay una sanción que impuso el Consejo de la Judicatura, el actual, a un fiscal por no notificarle a un investigado que estaba siendo investigado cuando él lo preguntó, lo que el código obliga al fiscal y le faculta a un investigado. La interpretación de esa sanción que hoy están haciendo, en particular en una provincia del país, todos los fiscales, es que antes de poder pedir una boleta de captura, necesitan notificarle 3 veces al sospechoso. Entonces tenemos casos de sospechosos de asesinato en que la policía va con todos los elementos, pide una boleta de captura, y el fiscal dice, no puedo dictar una boleta, no puedo pedir que se dicte una boleta de captura sin antes haberle notificado 3 veces. Resultado, no tenemos una sola persona capturada por asesinato en esa provincia desde hace meses, desde que salió esta resolución. Entonces, de este tema en particular, por ejemplo, he hablado con la fiscal general,
que está sacando, no sé si habrá sucedido ya el día de hoy, una directriz a los fiscales para decir, no se equivoquen, no es eso lo que dice esta sanción. Es decir, no se malinterprete lo que dice esta sanción. Y ese sí es un problema muy grave. Tuvimos una captura en esa misma provincia este fin de semana, en este tema de selectivo, estratégico, de 12 cabezas de delito, y todos fueron liberados esa misma noche porque lo que dijo el juez es, no han sido notificados 3 veces ya, antes de que les tú capturen. dices, la fiscal ya va a ser una directriz. Ya, ok. ¿Qué va a ser el tema de la judicatura? Bueno, espero que el Consejo de la Judicatura actúe de manera similar. Nosotros le hemos planteado al Consejo de la Judicatura una unidad de coordinación, porque todos los días descubrimos mecanismos que utilizan algunos jueces. Ejemplo, narco avioneta de Bahía. Probablemente todos ustedes habrán visto en la tele hace años una avioneta con droga que cayó en Bahía y de pronto se nos prende una alerta que dice, hace 5 meses se dictó ya una sentencia condenatoria, pero al parecer nunca se escribió la sentencia. El juez nunca redujo la sentencia escrito, el tribunal no la firmó, no la notificó, y por lo tanto la policía ya tenía registrado que la sentencia se dictó, sentencia condenatoria, pero la sentencia nunca se notificó. 5 meses después pusimos una queja al Consejo de la Judicatura para decirle, el juez se ha olvidado de escribir una sentencia condenatoria. Este rato hay una unidad de coordinación. Va a haber. Sí, estamos trabajando en eso. Por ahora las coordinaciones son así, son informales, o en los casos concretos ponemos una queja, pero lo que le hemos planteado al Consejo de la Judicatura formalmente es tener una unidad de coordinación, sobre todo para crimen organizado, para delincuencia organizada, en donde es indispensable coordinar, porque el delito coordina. Tenemos casos en el cambio del Consejo de la Judicatura, del Consejo de la Judicatura de Transición al definitivo, los días que se cambiaba, que siempre son días de inestabilidad. Tuvimos el caso de una cabeza de organización delictiva importante en el país, cuya sentencia se cambió de 16 o 18 años a 8 años que había cumplido precisamente esa semana. Entonces, sí tenemos casos en donde una coordinación inmediata nos va a permitir responder mejor. Ok, entremos a las preguntas. Muchas gracias por todas sus preguntas. No sé si vamos a vamos a avanzar lo más rápido, así que te ruego también que seas corta en las respuestas, ojalá precisa para el espíritu de cada pregunta. Sí, hay varias preguntas relacionadas. Yo voy a tener que hacer un pequeño resumen porque si no es imposible, son cientos las preguntas. Hay varias preguntas relacionadas con el tema de la policía comunitaria y los comités de seguridad. Por ejemplo, hay una que dice, ¿se dará impulso a la formación de los comités de seguridad ciudadana, entendiéndose que la ciudadanía debe involucrarse y aportar para conseguir resultados óptimos? Sí, la policía comunitaria hace asambleas comunitarias, organiza a la comunidad. Tenemos un mecanismo de chats de WhatsApp que se organizan en el barrio entre vecinos, también sirven mucho en zonas rurales y sí se trabaja en ese tema, sobre todo para prevención, para mecanismos de cuidado y de primera alerta. Funciona bien, lo estamos trabajando y vamos a profundizar en ese sentido. Una comunidad organizada, vecinos que saben quién es el vecino y que pueden identificar si quien está entrando a la casa no es el vecino, aseguran, ¿no es cierto?, un barrio con menos problemas. Sobre la hora Borojó, aunque ya hablamos de eso, solamente una precisión que alguien nos pide, esto es Helio Serrano, dice, ¿cuántos policías se piensa que habrá que sumarse para el operativo este? Creo que todavía se ha planteado todo en términos muy generales, pero depende qué zonas van a ser las zonas afectadas por el horario. Si es una cuadra, es un número de policías. Si es que nos dicen es todo Quito, o es todo Quito Norte, o es todo Quito Sur, bueno, pero todavía no hemos recibido una propuesta concreta sobre el tema de la hora Borojó. Daniela pregunta, ¿cómo piensas capacitar a la institución para formar a los policías para la atención a las mujeres víctimas de violencia, siendo ellos en su mayoría hombres? Y que tienen un contacto con las víctimas que históricamente ha sido machistas, no quiere generalizar, pero deja sentado ese tema. ¿Cómo vas a formar a la policía para que atiendan a las mujeres víctimas de violencia? Sí, creo que estamos haciendo un esfuerzo. El 14% de la Policía Nacional está conformado por mujeres. Por primera vez tenemos generales. En este momento tenemos por primera vez una general inspectora que es mujer, que por cierto es la inspectora general de la Policía Nacional.
pero sin duda esta es una sociedad machista y hombres y mujeres reproducimos eficientemente códigos machistas. Tenemos una parte de la capacitación de la policía, que es una capacitación anual de todos los policías del país, una parte en la que trabajamos estos temas, y también estamos trabajando con la cooperación internacional una capacitación específica para atender delitos de violencia de género y delitos contra niños, niñas y adolescentes, porque ahí tenemos además policía especializada. DEVIF y DINAPEN es policía especializada para temas de mujeres y de niños. Noto que hay mucha inquietud sobre el tema de los ECU 911. Por ejemplo, hay una pregunta que dice si existe un registro de seguimiento de las llamadas y el grado de efectividad en cada una de ellas. Hay otra pregunta que habla sobre si las cámaras del ECU 911 están funcionando todas y son monitoreadas. Hay otra que dice que cómo se puede reforzar ese sistema del ECU 911 y articular con las policías comunitarias. Sí. Veo que es un tema... Algunas cosas. ¿Todas las cámaras están funcionando? No. Todo el tiempo hay cámaras que entran en desuso y hay un buen número que está terminando su vida útil. Por eso el tema también de compartir la responsabilidad del financiamiento de seguridad es un tema importante. Yo lo he planteado ya a los alcaldes electos. Muchos municipios en el país cobran una tasa de seguridad. Para nosotros es muy importante que los municipios se hagan responsables, por ejemplo, del cambio de las cámaras, del cambio de la tecnología y de la reposición de las que culminan su vida útil, porque este proyecto se desarrolló en un momento en donde los recursos sobraban y esa no es la situación ahora. Entonces, esperamos que los municipios participen en el recambio de cámaras y de tecnología. No hay un monitoreo permanente de todas las cámaras, es un monitoreo de pantallas en general, aleatorio, porque no podríamos tener una persona por cada cámara, pero funciona también para el postdelito, es decir, esas cámaras nos permiten identificar cuando alguien comete un delito para que luego pueda ser capturado. Es un buen mecanismo y se puede mejorar también con algunas otras habilidades. Hoy, por ejemplo, la tecnología de seguridad debería permitirnos hacer reconocimiento facial, o las cámaras que están en los peajes o en las carreteras deberían permitirnos hacer un seguimiento de placas, que son cosas que hoy no tenemos de manera automatizada, pero que subiendo la tecnología esperamos tener. Hay una pregunta por redes sociales de Patov y que dice, ¿por qué usan gas lacrimógeno en las manifestaciones? Hay diferentes formas de disuadir o de dispersar una manifestación. Y completo dice, y no contra los delincuentes, pero en fin, ¿por qué? Sí. ¿Por qué hay diferentes formas de dispersar una manifestación cuando esto es necesario. Una de las tareas de la policía es controlar el orden público y hay también uso progresivo de la fuerza en ese sentido. Nunca se usa un gas lacrimógeno sin antes haber pedido que la gente se movilice de ahí o se mueva de ahí. En general, no hemos tenido conflictos en este tiempo en manifestaciones. Hemos tenido probablemente en 8 meses 6 detenidos. Ninguno está procesado por sabotaje o terrorismo. Lo máximo que hemos tenido es la sanción de pida disculpas públicas por agredir a un policía, por dañar una valla, por robarse un escudo. Son normas de comportamiento elementales y la policía tiene la obligación de mantener el orden. María Paula, hay una pregunta de la señora Vanessa Montenegro que toca un tema que en definitiva no tocamos en el debate, pero que a través de esta pregunta podrías mirar cómo la ves. Dice la señora Vanessa Montenegro, cuenta un caso, dice que el 5 de junio se cumplirá un año de la desaparición de Michelle y 365 días después nos encontramos con que la policía ha sido incapaz de descifrar en dónde está. ¿Cuáles son las acciones dentro de la agenda del ministerio para garantizar que Michelle aparezca? Sí, permítanme hablar de este caso, mi solidaridad, miro sus camisetas y también sus manifestaciones. Esto sucedió antes de que yo esté en el ministerio, así que puedo decir que he seguido el caso como ciudadana y luego desde el ministerio y le hemos hecho un seguimiento a este caso. La policía tiene algunas hipótesis sobre lo que ha sucedido, pero en verdad no hemos podido todavía descubrir qué es lo que pasó exactamente y esperamos, y yo espero que así sea, que podamos llegar a una resolución de este caso, que las familias, por supuesto, a más de solidaridad merecen verdad y justicia y esperamos nosotros poder colaborar en eso. Pero permítame
utilizar el caso que es traído a colación para hablar del tema de los desaparecidos, de hablar de este tema de las desapariciones. Cortito, pero Lo más cortito que pueda. es que tenemos tantas preguntas. Rápidamente, para quienes tienen la preocupación sobre qué está pasando con este tema de los desaparecidos, parte de lo que está pasando es que estamos con una gran alarma, y esta gran alarma que se multiplica en los ciudadanos impide que la policía, como en otros casos, se dedique a los casos reales de desaparecidos, verdaderamente graves de desaparecidos, que sí los hay. Tenemos personas que son reportadas como desaparecidas cuando se tardan unos minutos en llegar a la casa. Tenemos el caso de una señora que le dejó al marido, tenía un problema con el marido, le dijo me voy, agarró una maleta, se subió en un taxi y el marido la reportó como desaparecida para que la policía le encuentre en dónde estaba. Tenemos el caso de personas que se reportan como desaparecidas y las encontramos por tercera o cuarta vez consecutiva en Montañita. Estos son los casos que no deberían reportarse como desaparición para que la policía pueda concentrarse en casos gravísimos, como este caso de Michelle y como otros casos que están registrados y que pueden estar relacionados con delitos. Alguien del sur de Quito... Perdón. No, con todo respeto. Con mucho gusto puedo conversar Sí, con ustedes después, cuando pero por terminemos. favor, Con mucho tenemos el caso de ustedes, es muy importante, pero hay muchas preguntas, o sea, que les ruego que sigamos un poco el mecanismo del foro. El ingeniero Fernando Rea del sur de Quito está muy preocupado porque dice que se están cerrando UPCs en esa zona de la ciudad y pregunta por qué se está haciendo eso. Gracias por la pregunta. Es una planificación del modelo de la policía que pasó de los PAIs, de los puestos de auxilio inmediato que tenía la policía, a este modelo de UPCs distribuidas en otras zonas o subzonas. Hay algunos casos que son eso, que lo que pasa es que pasan del PAI al UPC y lo que vemos es cerraron un PAI. Aquí había un puesto de policía y ya no está. Eso es parte de lo que nosotros estamos haciendo y ya los que van a dejar de ser puesto de policía para que pase un UPC al control de la zona o subzona, estamos cerrando o poniendo un anuncio de que no es un abandono, sino que es este cambio de modelo. En el país habían más o menos 1.200 PAIs que no respondían necesariamente a una planificación estratégica. Hoy tenemos más o menos 500 UPCs y durante el próximo año y medio tenemos programada la construcción de 100 más en cada zona y subzona. Es una distribución geográfica diferente, pero si es que hay alguna preocupación sobre una zona en particular, le digo al señor Rea, por favor contáctenos a través de redes, o hay algunas personas de mi equipo aquí para que podamos mirar el caso específico de su zona. María Paula, hay un tema que tengo varias preguntas, es un tema que se ve que es particularmente sensible para la gente y es el tema de Ola Bini. Yo soy consciente que ese es un tema que tiene que ver más con la fiscalía, pero hay muchas preguntas sobre el caso Lavini. Por ejemplo, hay una que dice que la ministra del Interior había hablado sobre 2 hackers rusos. La pregunta es, ¿qué pasó? Hay otra que dice, hola Vini, usted dijo que un miembro de Wikileaks había hecho una desestabilización de ciertos sistemas. ¿Cuáles eran esos sistemas desestabilizados? Sí, son varios temas de Hola Vini. Yo creo que la gente está esperando que tú te refieras a este tema. Sí, este caso, y aprovecho porque algunas personas dicen, bueno, usted habló de 2 hackers rusos y este señor no es ruso. Son 3 cosas diferentes, son 3 personas diferentes. Tenemos, creo que puedo decirlo, tenemos una investigación en marcha de 2 hackers rusos. Sí, la tenemos en marcha, ninguna de estas personas está en este momento detenida y sí está detenido el señor Olavini, que no es ruso, su nacionalidad es sueca. O sea, los rusos se fugaron. No, solamente la investigación no ha llegado al punto de privación de libertad. Pero estamos investigando estos temas, estamos desarrollando una unidad o mejores capacidades en una unidad de ciberdelito. En la Asamblea Nacional está presentada una ley de seguridad cibernética porque el Ecuador es un país de altísima flexibilidad y de pocas capacidades en este tipo de investigación y eso lo ha convertido en un lugar ideal para cometer estos delitos, al interno y a lo externo. No es normal que nos hackeen los teléfonos, no es normal que nos hackeen los correos electrónicos, no es normal que se publique. Esto es parte de un ataque a la seguridad.
Tampoco es normal que se metan en una cuenta de banco, tampoco es normal que se manipule un código de pagos de una empresa pública, como ha pasado en el país. Tenemos casos de sentencias. Ok, en ese pero sentido. si te En concretas el el caso de Vini, Olavini. el proceso está en investigación. Yo entiendo que es un caso sensible y espero que pronto la Fiscalía pueda hacer públicos los descubrimientos. De la información con la que yo cuento, creo que así será, pero me parece que es un caso en el que hay que darle un poco de tiempo al tiempo. Sobre este mismo tema, dice, por ejemplo, que los relatores de la ONU y de la OEA han pedido una explicación del gobierno sobre el tema Olavini. ¿Se va a contestar esos pedidos? Sí, los pedidos que yo he recibido, he pedido que se redireccionen a la Fiscalía, porque hay un proceso en marcha desde la Fiscalía. También veo los pedidos o los tweets en donde dicen, mire, hay 30 días que está con prisión preventiva. Así es, la prisión preventiva es una medida que debe ser excepcional. Hoy en el Ecuador, 3 de cada 10 personas privadas de libertad todavía no tienen sentencia, es decir, es una medida que se usa no solamente en este caso. No digo que esté bien, solamente pongo la realidad. No digo que este es un caso único de prisión preventiva. La prisión preventiva debe ser excepcional, así tiene que ser, y creo que si en este caso se pidió prisión preventiva y se concedió prisión preventiva, estoy segura de que deben haber los méritos necesarios. María Paula, una pregunta de César Carrión, dice, el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, y entre comillas dice, ¿tiene ribetes de inconstitucionalidad y retaliación por los hechos del 30S? Sí, hemos conversado de este tema con el coronel Carrión. El COESCOP, que es el Código de las Entidades de Seguridad del Estado, por ejemplo, tiene algunas restricciones respecto de la autonomía de la Policía Nacional, que hay que trabajarlas y hay que seguirlas trabajando. Ese código, por ejemplo, es el que creó este Cuerpo Civil de Seguridad Presidencial, que el presidente Moreno no está de acuerdo con eso, no es su política, no lo estamos haciendo, no lo vamos a desarrollar, pero la ley que dice que existe sigue ahí. Hay que reformar la ley. En este, como en muchos otros casos, el COESCOP tiene algunos problemas y sí tiene algunas restricciones respecto de la autonomía necesaria de la policía, que si bien tiene un mando civil, es una institución que necesita también tener y ser respetados sus procesos internos. Una persona que está aquí nos dice lo siguiente: señora ministra, lo que usted expone no es lo que los ciudadanos estamos experimentando. Asaltos a casas, en semáforos, rompen vidrios de los autos, no se puede caminar o transitar libremente. Yo le he enviado muchos tweets. Los ciudadanos nos sentimos indefensos, dice. Esto tiene que ver mucho con la percepción ciudadana sobre la inseguridad y sí, parecería que existe un sentimiento muy fuerte sobre este tema. Sí. Que no parece coincidir mucho con el panorama que usted nos está poniendo acá. Si de alguna manera he dado la impresión de que tenemos la idea de que todo está perfecto, me retracto, me disculpo, porque no es así. Claro que tenemos problemas, todos los días tenemos problemas, nos lo muestran las estadísticas, pero también las historias. Todos los días a las 5:30 de la mañana o a las 6 de la mañana yo recibo el reporte de muertes violentas, el estado del cuadro de mando integral, sé en dónde subió, en dónde bajó, en dónde tenemos algún caso que es más grave. Por supuesto que están sucediendo, por supuesto que suceden y no los subestimamos de ninguna manera. Y es tan grave lo que pasa como el sentirse inseguros. Nuestra responsabilidad también es, y ojalá lo podamos lograr, que las personas se sientan más seguras. No es una tarea sencilla, pero por cierto, lo que yo sí estoy aquí sentada diciendo es que hacemos cosas. En lo que va del año, tenemos 12.200 personas detenidas en flagrancia, tenemos 3.800 personas ejecutadas por boleta, tenemos 1.815 armas de fuego retiradas de circulación, tenemos 1.170 motos recuperadas, tenemos 10.000 celulares recuperados. Claro, por supuesto que pasan cosas todos los días, a nosotros nos preocupan, estamos tratando de responder todos los días. Ese es nuestro trabajo y les aseguro que nadie en la policía y nadie en el Ministerio del Interior descansa frente a esto. No es que vemos una estadística y decimos aquí no pasa nada, todo lo contrario. Todos los días hay algo que hacer y los días en donde además de lo que sucede
sabemos y reconocemos la sensación de preocupación. Están pasando cosas en los semáforos. Tenemos un programa ahora en Guayaquil con buenos resultados de semáforos seguros. Hemos identificado algunos lugares y hemos aprendido ya personas. En Quito tenemos identificadas 16 zonas calientes en donde estaban sucediendo robos a semáforos. Las hemos controlado, se han pasado a otros semáforos, las estamos controlando, es parte del trabajo. Alguien pregunta, una pregunta que es como de sentido común, ¿no? Dice, todos saben dónde están y a dónde llevan los celulares robados, al centro comercial Montúfar. Se sigue los ladrones por GPS y no se puede hacer nada. ¿Por qué permite usted que esto siga a vista del gobierno? Hay varias cosas ahí. Uno, es muy importante atacar los mercados ilegales. Eso es clave en el robo de ganado, eso es clave en el robo de celulares, en el robo de motos, en el robo de accesorios de autos. Hay una parte que es que no compremos robado, hay una parte que es que aprendamos, que respondan frente a la justicia los que hacen parte de los mercados. El que ya está en la última parte del mercado es más difícil de probar, pero hoy hay en el Código Penal un delito que se llama receptación, que incluso lo que hace es acusar al que tiene y no puede probar cómo tiene. Sí, es parte de lo que estamos haciendo, pero además hay algo más grave. Es que de todas maneras cuando se recuperan, por ejemplo, aquí hay 10.000 celulares recuperados, y yo no sé si alguien alguna vez, la policía, le ha devuelto su celular. Y esto también tiene que ver con la cadena de custodia y con que luego podamos encontrar en dónde están los bienes recuperados. Estamos trabajando y yo espero que podamos hasta el fin de año mostrarles un parte web que entre otras cosas nos va a permitir rastrear lo robado, porque las bodegas de la policía están llenas de estas cosas y no terminamos de resolverlo. Estamos trabajando con los jueces para que cuando el juez dicta sentencia, ordene devolver el celular, porque si el juez no dice, ordeno que le devuelvan el celular, ordeno que le devuelvan el televisor, entonces tampoco podemos hacerlo. Hay un conjunto de temas ahí que atacar, estamos trabajando, pero atacar los mercados ilegales sí también es parte de lo que estamos María Paula, hay una pregunta, supongo que es muy personal, porque dice, ¿cómo puede salir a patrullar un subteniente de la policía sin un arma de dotación? ¿Esto ocurre? Sí, hay policías que no tienen un arma de dotación, por ejemplo, si es que están sentados en una oficina. Por ejemplo, un analista de inteligencia. No. Si es que está si no ocurre, patrullando, yo ya me doy por satisfecho para si poder está pasar. patrullando, debe tener su arma de dotación, depende de la tarea a la que esté. Está sentado en una oficina, ¿tiene necesidad de estar puesto un chaleco y arma? No necesariamente. La dotación depende de la tarea a la que esté dedicado. Miguel Soto pregunta, ¿por qué siempre quitan los accesorios a las personas que asisten a los conciertos de rock? Buena pregunta. Para que esos accesorios no sean usados tal vez de una manera violenta, espero que no solamente ocurra en los conciertos de rock, porque eso tendría de alguna manera un sesgo, pero en cualquier lugar en donde haya una aglomeración de gente, hay ciertos objetos que pueden resultar peligrosos si es que luego hay algún brote de violencia. Nos quedan 12 minutos para terminar en nuestro horario, así que vamos a hacer las preguntas y tal vez acelerar un poco el paso. Hay una pregunta general, pero tal vez tengas alguna respuesta específica de qué estás haciendo para mejorar la imagen de la Policía Nacional. Es decir, para que la población les tenga más respeto, dejarles hacer su trabajo sin que tengan temor de usar sus armas legítimamente. Sí, creo que todavía me falta mucho que hacer. Eso debe ser de lo más importante que debamos hacer. Que la policía tenga autoridad suficiente es clave y no es verdad que así suceda. Hay actos de irrespeto, de golpes, hay lugares en donde los rocían con gasolina cuando van a hacer un operativo. Los policías son heridos permanentemente, tenemos policías todos los días con esos casos y hay varias respuestas. Una que probablemente es la más automática que se nos ocurre siempre en esta sociedad es el castigo. Hay personas, ciudadanos que son castigados por la contravención de ataque y resistencia. Yo confío más en que pudiéramos reconocer el trabajo de la policía y creo que si conocemos más de lo que hace, seguramente tendremos más respeto por su trabajo. Una detención le lleva a un policía 8 horas,
Los policías trabajan turnos incansables. La gran mayoría de los policías tienen una vocación de servicio, una entrega para su trabajo, llevan su uniforme con una señal de orgullo, que creo que si pudiéramos tener una conciencia más clara de todo lo que hacen para cuidarnos, seguramente seríamos más gratos y más reconocidos, pero no, todavía no lo somos y es un gran pendiente. Conocer más de su trabajo y de las dificultades de su trabajo ojalá ayude. Martín. María Paula, en video se ve que en otros países los policías tienen unas armas que se llaman tasers, creo que es, que inmovilizan. ¿No se piensa también, o sea, estoy dentro Sí. de ese tema, ¿no se Sí. piensa comprar para, por ejemplo, lo de Ibarra hubiera sido fácilmente evitable con uno de estos sistemas? Sí, se llaman armas no letales. Los gases son armas no letales, los tasers son armas no letales. Sí estamos trabajando en la compra y la dotación de armas no letales y también estamos reglamentando el uso de armas no letales, que son las que están autorizados a tener, por ejemplo, los agentes municipales. Parte del trabajo es ese y estamos, no sé si ya lo hicimos estos días o lo vamos a hacer en los próximos, tenemos listo el reglamento para el uso de armas no letales que no se había reglamentado en el país y sí puede ser una herramienta en ciertos casos. El señor Elio Serrano pregunta, ¿cuál es el plan para controlar la venta de droga en La Mariscal? Los enganchadores son quienes manejan este negocio a vista y paciencia de la policía. Bueno, todos los días hacemos detenciones en el Ecuador, en el territorio nacional, no sé en La Mariscal el dato, pero les puedo decir que en el territorio nacional hemos decomisado 5 toneladas más que el año pasado en el mismo periodo de sustancias estupefacientes. El año pasado hasta esta fecha se habían decomisado 31 toneladas de sustancias estupefacientes, hoy 36. El tema de las drogas no es un tema fácil de resolver, ni aquí ni en ningún lugar del mundo, pero les aseguro que no hemos bajado la guardia de ninguna manera. Tenemos 5 toneladas más en comparación con el mismo periodo. Nancy Rojas pregunta, ¿dejarán de funcionar las unidades de policía comunitaria en los barrios? Y en ese caso, ¿cómo se controlará la delincuencia que existe en los mismos? No, no van a dejar de funcionar las unidades de policía comunitaria. En algunos lugares se reorganizan según la zona o subzona, pero no, la idea es una policía de cercanía, no solamente porque está ahí, sino porque cada policía es evaluado según los resultados de su subzona. Eso me parece que también es importante. Si ustedes van, y yo les invito a que lo hagan, si ustedes van a cualquier UPC, el que esté más cerca de su barrio, vayan al UPC y pregúntenle al policía el cuadro de mando integral de esa subzona para ese día. Lo más probable es que se encuentren que en la pizarra del UPC tienen apuntados muertes violentas, robos a personas, robos a domicilios, robos a unidades económicas, porque ese mismo cuadro es por el que son evaluados cada uno según su resultado de la subzona. Hay una pregunta que tiene que ver con el Valle de Tumbaco, creo que es importante dado que somos huéspedes de Tumbaco. Dice, el tema es sobre la creación de la unidad de flagrancia en el Valle. 250,000 personas viven en el Valle, se necesita agilitar trámites de delincuentes y se deja desprotegido al sector por llevar a los delincuentes a Quito. Sí, este es un tema importante y esto depende del Consejo de la Judicatura. El tema de las unidades de flagrancia o de que tenga el ciudadano un lugar en el que pueda poner su denuncia y que también en donde se pueda juzgar. En verdad una detención le lleva a un policía más o menos 8 horas. Entonces, el momento en que un policía hace una detención, va un policía, va el otro policía del patrullero, significa que después del detenido, esas personas van a dejar de atender la zona por ese tiempo. Estamos trabajando con el Consejo de la Judicatura para bajar un poco la cantidad de trámites y reducir el tiempo que se necesita para una detención. A ver, hay una pregunta que dice, de Vanessa, dice, la policía no debe estar custodiando, bueno, los eventos masivos privados, pero dice, en las calles, ¿por qué no se coloca? Es una idea que da, colocar el número de celular de los policías que patrullan el área. Y dice, en Chile esto se usa, dar el número de celular del policía para que los vecinos no llamen al ECU, sino llamen al policía. Sí, en el caso de la policía comunitaria, esto funciona con los chats. Pero ojo, también esto implica que los policías no tendrían ningún horario, es decir, el policía está encargado de la zona, pero también vive en su casa, también tiene un turno, entonces el ECU
tiene el objeto de mandar a quien está más cerca. Pero, por ejemplo, en los chats esto también permite cierto nivel de respuesta, sobre todo en las zonas rurales. Pero quiero aprovechar ese tema para decir algo. Es fundamental y es un ejemplo, lo estamos discutiendo en el gobierno, es un ejemplo de funcionario público y de transparencia de un funcionario público la identificación de un policía. Y si ustedes ven a un general o a un policía, todos tienen sus nombres completos aquí. Y eso también es una señal de transparencia, porque ustedes pueden saber quién les pide una identificación o quién atiende una emergencia, y eso es parte de un funcionario público que es transparente para ser evaluado, como lo es efectivamente la policía con todas sus virtudes y defectos. Una pregunta que tiene que ver con la violencia contra las mujeres. ¿Existe algún sistema de protección para mujeres maltratadas por sus maridos después de la denuncia, como casos de albergue y apoyo en caso de que esta mujer no tenga un trabajo estable o recursos? Existe un sistema de alerta temprana. En el sistema de alerta temprana la policía registra a mujeres víctimas de violencia que tienen una boleta y que creen estar expuestas a violencia dentro de sus casas. Las registra, les hace una visita periódica y está pendiente de que el caso no tenga un desenlace de mayor violencia. Tenemos un programa piloto en Quitumbe en donde la reducción de femicidios ha sido significativa, como en el resto del país. Cada vida cuenta, pero en el país hemos tenido ya una reducción de femicidios el año pasado, y sí, además del sistema de alerta temprana, sí hay un sistema de protección y hay casas de acogida y hay albergues, pero cuando vemos que la violencia contra las mujeres es en 6 de cada 10 familias, nunca va a ser suficiente. Es una pandemia la violencia contra las mujeres, y la cantidad de casos es tan grande que ni el sistema judicial, ni la policía, ni el sistema de protección se da abasto. Hay muchas preguntas que vinieron a María Paula, un poco deberíamos invitar al presidente de la República porque son de diplomacia, de todos los otros ministerios, así que lamentablemente esas preguntas no las vamos a hacer porque no dependen de María Paula, igual que preguntas que vienen que debiéramos hacer a la Fiscal General de la Nación. Dice, por ejemplo, una que sí me interesa solamente por el hecho de cómo y qué estás haciendo con qué hace el ministerio tuyo con la Cancillería en el tema del control migratorio, porque sí creo que es importante, porque hay muchas personas que en ese tema están temiendo que estén entrando delincuentes al país, etcétera. Sí, el tema migratorio es un tema muy delicado y que tiene una serie de implicaciones. Déjenme ofrecerles algunas cifras. En lo que va del año, el Ecuador ha recibido algo más de 35,000 niños, niñas y adolescentes venezolanos. 35,000 niños, niñas y adolescentes. Para no hablar del tema de seguridad, si 1/3 de esos niños, niñas y adolescentes permanecen en el país y pretenden un cupo en el sistema educativo, significa una presión de 10,000 o 12,000 personas adicionales en el sistema educativo. ¿Sí? No es, y estoy a propósito tratando de evitar el tema seguridad para no tener un sesgo, es que en esa cantidad de personas hay una presión a todos los sistemas. Entonces, el flujo migratorio que tenemos, todo el continente siente la crisis venezolana, todo el continente la siente. Nosotros sí tenemos una gran preocupación por el tema de seguridad. ¿Por qué? Porque los documentos de identidad, en particular de los ciudadanos venezolanos, son documentos en muchos casos viejos, descompuestos, dañados, que no permiten mirarlos con claridad, porque tenemos personas entrando con el mismo número de cédula por 2 puntos diferentes el mismo día en el país, porque la situación de precariedad en la que están esos ciudadanos los expone a otros delitos, y también porque, por supuesto, esa cantidad es muy difícil de absorber para cualquiera de nuestras ciudades. Hoy tenemos más o menos 2.500 venezolanos entrando cada día. Ya, pero desde que la Corte Constitucional levantó la solicitud de pasado judicial, solo pasamos una de pregunta. 500 ingresos diarios a 2.500 ingresos diarios. ¿Qué medidas específicas eso te ha forzado a tomar en el ministerio sobre este tema? Es un poco para tratar de responder el espíritu de algunas preguntas que van en el mismo sentido. En particular sobre el tema de seguridad, evitando cualquier tipo de sesgo, cuando hay más personas, las tasas crecen de todas las maneras. Hace
en el 2017 tuvimos 7 extranjeros víctimas de delito. En el 2019 vamos por 22 víctimas, ojo, estoy hablando, o sea, es la realidad, ¿no? Porque tenemos más personas extranjeras en el país. ¿Qué medidas concretas relacionadas a la seguridad? De nuevo tienen que ver con personas viviendo en situación de calle. Se calcula que en Quito se ha triplicado el número de personas viviendo en situación de calle. Y este es un tema que tiene que ser abordado. El gobierno tiene 82 albergues, solamente en la zona del Distrito Metropolitano. El municipio no tiene ninguno. ¿Hay una emergencia por el tema migratorio? Sí hay. Hay que atender esa emergencia y no puede ser una responsabilidad solamente del gobierno. Y esto es un trabajo indispensable con los municipios. Y hoy ya no son solamente las grandes ciudades, en cada rincón del país estamos viviendo las consecuencias de una población desplazada por la pobreza, por la violencia, por lo que sabemos, ¿no? Última pregunta. Hay una pregunta relacionada con un tema que no se ha tratado y que creo que es inevitable si es que se habla de la policía y que tiene que ver con el 30S. La pregunta dice, a partir del 30S a la policía se le eliminó la autonomía, la representación legal. ¿Debe nuevamente recuperar dice, no entiendo bien, la asesoría de sus competencias sin depender del Ministerio del Interior? En muchas cosas sí, y en algunas cosas yo he tratado de hacerlo. Mis primeras decisiones como ministra fue delegar algunas de estas competencias a la policía. El ministro, la ministra del Interior tenía incluso que autorizar las bajas voluntarias. O sea, todo, absolutamente todo pasaba por la autorización del ministro y pasa según la ley. Lo primero que yo hice fue delegar varias de estas responsabilidades al director de Educación, al director de Salud, al comandante general de la policía, a cada uno en el ámbito de sus competencias, pero sí, yo estoy segura de que la policía necesita recuperar niveles de autonomía y también creo que parte de algunas afectaciones institucionales que todavía vive tienen relación con las consecuencias del 30S y es algo en lo que tenemos que trabajar. Creo que lo estamos haciendo y creo que sobre todo hay muchas cosas que se deben formalizar en una reforma legal. Hay un nuevo Código de Seguridad hoy tratándose ya en la Asamblea Nacional en donde hay que poner estos temas sobre la mesa. Gracias, María Paula, gracias a todos ustedes, gracias a nuestros patrocinadores. Ustedes vieron que había 2 patrocinadores, la Escuela de Empresas y Uribe Schwarzkopf. Gracias también a ellos. Muchísimas gracias, María Paula, por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Y gracias a la Escuela de Empresa también, que es el otro auspiciador. Bueno, y los esperamos el próximo mes para el próximo foro. Muy gentiles, buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias.